Bienvenidos a la mesa de perspectiva de género en los procesos de selección, en donde expondrán los licenciados Ricardo Pietro y Anabela Pasucci. Bueno, pueden comenzar, disfruten de la exposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la universidad, a la facultad también por este espacio. Mi nombre es Anabela Pascucci, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo desde el año 2012 y formo parte también de la cátedra de Administración de Personal 1 con el titular Ricardo Prieto, que hoy también nos acompaña en esta presentación. La idea es, bueno, hacer un recorrido justamente por una visión de género en los procesos de selección que se llevan a cabo en las organizaciones. Así que espero bueno, que sea de interés, de utilidad, y también, por supuesto, yo ahora no veo el chat, pero pueden ir a través del chat y dejando sus comentarios y consultas y después las vamos a ir conversando. Bien. Para abordar esta presentación vamos a dividirla en tres ejes. En principio, construir un lenguaje común, nivelar algunos conocimientos en torno a de qué hablamos cuando hablamos de género. Nos parece que todavía al estar en construcción este tipo de conceptos es importante nivelarlos. Después vamos a visibilizar a través de datos algunas problemáticas que se dan en el mercado de trabajo. Y por último, sí, ya nos vamos a meter en proceso de selección y ver qué es lo que podemos hacer aquellos que tenemos responsabilidad de llevar a cabo procesos en organizaciones. Así que, entonces, comenzamos a nivelar y a decir, bueno, ¿qué es género, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? En principio, hay varios conceptos que a veces se los suele utilizar como sinónimos, pero no lo son, y son, digamos, conceptos que están en construcción un poco por el paradigma que se está cambiando en torno al tema, con lo cual nosotros elegimos algunas afirmaciones y definiciones, pero sepan que según el área de especialidades del cual se aborda, son conceptos que están construyéndose o reconstruyéndose. Bien, el primer concepto refiere al sexo o al sexo biológico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo biológico? Bueno, justamente de eso, ¿no? Del estado biológico de una persona, cómo nace en función de sus niveles hormonales, anatomía, tipo de gónadas, cromosomas, etcétera. Acá estamos netamente hablando de la condición física con la que la persona nace. Y el sexo biológico es un concepto que, si bien históricamente se lo divide en hombre y mujer, hoy por hoy ya hay varios estudios que nos muestran que no es binario, porque hay un desarrollo no típico de cromosomas sexuales que da lugar a un tercer sexo que se llama intersex. No es el tema de esta presentación, pero quedémonos con este concepto de que el sexo tampoco es binario. En tanto que el sexo biológico habla de ese estado con el que la persona nace, el género justamente es lo contrario, o sea, refiere a cuáles son las categorías culturales que va construyendo la identidad de esa persona. También es un concepto no binario, porque acá nos encontramos con un espectro de identidades que no son exclusivamente ni masculinas ni femeninas, ahí pueden ver algunas de las opciones, y lo que les decía antes, como el género se basa en el sexo, los dos términos a veces se suele utilizar, inclusive en ciertas publicaciones indistintamente, pero como acabamos de ver, no son lo mismo. El sexo tiene que ver con una condición biológica y el género con una construcción cultural. Así que esto nos da pie para el tercer concepto, que es el de identidad de género. Y bueno, acá tiene que ver con un derecho que todas las personas tenemos de identificarnos, y es la autopercepción que cada persona tiene sobre sí mismo y su género. Esto puede correlacionarse o no con el sexo biológico asignado al nacer, y entonces podemos encontrar que en las identidades de género una persona se puede identificar con más de un género, no tener género, moverse entre distintos géneros o ser género fluido,
y ser un tercer género u otro género. Y el último concepto, y es uno quizás de los más relevantes para después hablar de mercado de trabajo y de las desigualdades que se generan, es el de estereotipos de género. Cuando hablamos de estereotipos de género son todas aquellas creencias rígidas o preconceptos que conllevan a la existencia de mensajes diferenciados según si una persona es de sexo biológico, mujer u hombre. Entonces, acá a la cabeza se nos pueden venir un montón, pero podemos hablar de que a las mujeres, por ejemplo, se las asocia típicamente con tareas de cuidado, de servicio, o que tienen un estilo más mediador, un estilo más de subordinación, etcétera, y a los hombres con lo contrario. Estos rasgos y características en realidad pueden ser indistintamente de hombres y de mujeres, ¿sí? Es netamente una construcción cultural como fue asignado. Y lo grave, digamos, es que esto se va convirtiendo en mandatos que genera que nos vayan moldeando, digamos, los pensamientos, las ideas, los comportamientos y sucesivamente todo el accionar de las personas desde la infancia y a lo largo de toda su vida. Bien, con lo cual la idea de igualdad de género, en principio es importante visibilizarla porque necesitamos equiparar las diferencias que se generan entre las personas, permite también visibilizar estas desigualdades, pero lo interesante de esta nota es que habla de que es un proceso construido social e históricamente, y eso, al ser una construcción social e histórica, nos da la posibilidad de reconstruirlo, ¿sí? O sea, de hacer algo y posicionarnos como agentes transformadores de este paradigma, que bueno, ella, por suerte, está en proceso de cambio, pero todavía queda mucho por equiparar. Así que vamos a pasar al punto número 2. Una vez que ya hablamos de cuáles son los conceptos, vamos a hablar de cuáles son los datos que nos van a hablar de la desigualdad de género en el mercado del trabajo, y acá quiero hacer una súper salvedad. La verdad es que los datos que vamos a ver son en términos binarios, no porque me guste, sino porque se carece hoy en día de información que nos dé cuenta de las desigualdades de género en el mercado laboral. Solo se aborda desde una cuestión de hombre-mujer. Hay algunos pocos estudios que contemplan otros géneros, pero todavía no es nada oficial. Así que sepan que si ahora hablamos de esta desigualdad en términos binarios, tiene que ver con esta dificultad de contar con datos que sean oficiales. Bien, ¿cuáles son las brechas que se generan entonces en el mundo del trabajo para hombres y para mujeres? Esperen que voy a correr, acá tengo el video. Estas brechas, históricamente una de las líneas de pensamiento nos decía que, bueno, las desigualdades se generaban propiamente en el mercado laboral, ¿no? O sea, cuando una persona salía a buscar trabajo, se convertía en población económicamente activa, ahí es en donde se empezaban a generar estas desigualdades. Hoy ya sabemos que estas desigualdades se generan en los hogares, ¿sí? Y está dado porque la mujer netamente tiene mayor participación en el trabajo doméstico no remunerado. Eso es tiempo que la mujer ocupa y que por supuesto le quita tiempo para trabajar. Entonces, esa desigualdad que se genera hoy desde los hogares, por supuesto, después se ve en la participación laboral. Vemos que 7 de cada 10 varones participan en el mercado y solo 5 de cada 10 mujeres lo hacen. Así que acá abajo van a ver todas las tasas, la de empleo, la de desocupación, la de empleo no registrado y la de subocupación. En todas las tasas, obviamente da desfavorable para las mujeres, y es llamativo que, digamos, bueno, para la tasa de empleo, para la tasa de desocupación, es llamativo también que el empleo no registrado, ¿sí? Tiene mayor presencia en las mujeres, y es llamativo también que la tasa de subocupación horaria también
tiene mayor presencia de mujeres, que está relacionado con lo que hablamos antes. Bien, vimos el concepto de estereotipo de géneros y acá lo hemos plasmado en el mercado laboral, ¿no? Estereotipo de género tiene que ver con la segregación que se genera en el mercado, en donde mujeres están mayormente presentes en tareas de cuidado, de salud, de educación, etcétera. Está atado a los estereotipos de género que vimos antes, donde las mujeres tienen habilidades supuestamente mejores para estas tareas, en tanto que los hombres tienen mayor presencia en tareas, entre comillas, más duras, como puede ser la construcción, transporte, la industria, etc. Y por último, esta brecha también se manifiesta desde una cuestión salarial. Las mujeres hoy ganan un 25% menos que los varones en mismas posiciones, y el acceso a los puestos jerárquicos también es muy desfavorable, como ven ahí en la pirámide, para las mujeres. Toda esta desigualdad que se genera en la trayectoria laboral de una mujer también se ve una vez que sale del mercado laboral. O sea, como ven ahí abajo, estas desigualdades, al momento de tener una cobertura previsional, las mujeres tienen un menor porcentaje de acceso, ¿sí? Con lo cual, las desigualdades que se reproducen desde que inicia su vida laboral también se ve hacia el final. Toda esta información es información del 2019 y es de la OIT con su sede en Argentina. Bien, así que ahora sí nos metemos en el último punto, que es pensar, bueno, con todo esto que vimos en cuanto a la diversidad de géneros que hay y las desigualdades que se generan en el mercado laboral, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros que tenemos responsabilidades o que somos profesionales del ámbito público o privado, pero que llevamos a cabo procesos de selección de personas? Estas prácticas, digamos, y lo que vamos a repasar ahora es solo uno de todos los aspectos que se pueden hacer en una organización. O sea, acá estamos poniendo solo el foco en el proceso de selección, solo en ese aspecto, pero sepan, y excede a esta presentación, que hay un montón de otras prácticas que se pueden hacer en las organizaciones para disminuir estas desigualdades. Metiéndonos en el proceso de selección, este es un proceso típico y simplificado de, bueno, de algunas etapas que ahora vamos a ir recorriendo, en la instancia de detección de la necesidad y definición del perfil, qué es lo que podemos hacer, cuando salimos a comunicar la oferta de empleo, con qué nos encontramos y qué podemos hacer, qué hacemos cuando tenemos que seleccionar propiamente y hacer las pruebas de selección, y cómo medimos todo este proceso desde una perspectiva de género. Bien. El primer punto, entonces, es cuando se genera esta necesidad de cobertura de un puesto. Lo que tenemos que hacer acá es describir objetivamente cuáles son las necesidades de ese puesto y los requisitos asociados, teniendo en cuenta criterios no discriminatorios, o sea, considerando todas aquellas capacidades y conocimientos que estén asociados con esa posición y descartando todo aquello que no sea relevante para el desempeño del puesto, como por ejemplo, no solo sexo, género, edad, sino nacionalidad, digamos. Hay un montón de otros requisitos que a veces suele plasmar dentro de la definición del perfil, que ahora lo vamos a ver, pero según la ley de antidiscriminatoria, digamos, todo lo que no sea objetivamente necesario para un puesto es una práctica discriminatoria, ¿sí?
Y, por supuesto, la redacción de esa descripción de perfil, ¿no? Que tenga un lenguaje no sexista y, de vuelta, teniendo presente que ser mujer u hombre u alguna cuestión de género no debe ser un requisito de ningún puesto de trabajo. Y algo que empiezan a hacer algunas organizaciones es incluir como competencia necesaria del perfil que los candidatos tengan la apertura a una mirada de inclusión. O sea, si yo lo que estoy queriendo es cambiar la cultura y la visión que tiene esa organización respecto al género y a la igualdad, tengo que también introducir o incluir dentro del proceso de selección y considerar a aquellos que tengan esta competencia más desarrollada para no seguir reproduciendo estas desigualdades. Después pasamos a la etapa de comunicación de la oferta de empleo, o sea, ya definimos cuál es el perfil, cuáles son los requisitos que necesitamos y tenemos que salir a comunicarlo. Y acá les puedo asegurar que cualquiera que entra a alguna página de empleo se va a encontrar con alguna de las cosas que vamos a ver. Hay un relevamiento del INADI realizado en el 2018 que nos muestra que en los avisos de empleo hay una discriminación por género, por supuesto, desfavorable para las mujeres. El 46% de los avisos están redactados en género masculino, ¿sí? Esto de hablar de la redacción es un punto que vamos a ver más adelante, mientras que un 8% en género femenino. Un 46% entonces lenguaje masculino y un 8% en femenino, un 41% están redactados con lenguaje de género, que incluye tanto a varones como a mujeres, y hay un 5% que describen el puesto solicitado en inglés y no especifica el género. Salimos entonces a mirar con qué nos encontramos y vamos a ver algunos ejemplos. Todos estos son avisos de este año. Y por ejemplo, acá nos encontramos con un aviso de un vendedor masculino, junior en zona norte, con excelente presencia, y en la descripción vuelve a aclarar que se enfoca a jóvenes proactivos de sexo masculino, con alta motivación al logro, enfocados a la atención del cliente, etc. ¿Sí? Explícitamente hablando de masculino en el aviso. Vamos a otro. Encontramos un aviso de cajero polivalente, un cajero de un supermercado, en donde se pide que sea de sexo masculino, de vuelta, lo mismo que la anterior, una tarea que indistintamente podría ser realizada por un hombre o una mujer, está acá explícito. Al revés, encontramos un aviso que pide que sea una promotora mujer, acá además explicita cuál es la edad, excluyente, y bueno, acá podemos ver algo también de esta segregación que habíamos visto en los datos, en donde a las mujeres se las asocia con ciertas tareas. Acá mejor lo vamos a ver acá, fíjense que estos son todos avisos en donde se explicita que sean mujeres, y son todas tareas asociadas a cuidado, ¿sí? Que lo habíamos visto dentro de los estereotipos de género como uno de los principales sesgos. Bien, volviendo a qué podemos hacer entonces, una vez que nos encontramos con este relevamiento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio, elegir canales de comunicación que sean incluyentes. Esto no es menor. Hoy muchos de los portales de empleo que ya tienen la información parametrizada de cómo cargarla, no dan el espacio digamos, a salirse de esa estructura, y muchas veces pide que quien está cargando ese aviso de empleo ponga cuál es su sexo o género según esté explícito. Con lo cual, hay algunos canales que son más incluyentes que otros. Estar atentos a eso nos va a permitir comunicar de una mejor manera. En segundo lugar, redactar la oferta de empleo utilizando un lenguaje no sexista.
y con características que no estén estereotipadas, ¿no? Estos que veíamos antes en los avisos de cómo a las mujeres enseguida se las asocia con habilidades de cuidado. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, esto es uno de los ejemplos de cómo podemos cambiar la forma en que redactamos, ¿no? Si hablamos de el director, pasar a hablar de la dirección; si hablamos de el jefe, hablar de la jefatura; los trabajadores / as, las trabajadoras y trabajadores; los candidatos, podemos hablar de un genérico de las candidaturas; los docentes, puede ser el personal docente; y el que sepa leer puede ser quien sepa leer. Son ejemplos, ¿no? Pero digo, tomar conciencia de que a través de las palabras influimos positiva o negativamente en cómo la persona que está leyendo toma ese aviso, o inclusive esto reproduce, ¿no?, un montón de desigualdades. Bien. Seguimos en la etapa de que, bueno, una vez que comunicamos la oferta de empleo, recibimos postulaciones, y acá, en ese recibir postulaciones, hay algunas cosas que también podemos hacer y setear desde un principio. Por ejemplo, hay otros países que utilizan muchísimo más esta práctica de lo que se conoce como CV ciego o CV transparente; hay distintas traducciones. CV ciego es un CV que justamente omite todos los datos que identifiquen a las personas para justamente quitar estos sesgos que vimos antes. Entonces no se incluye ni foto, ni nacionalidad, ni género, ni edad, ni sexo, etc. Porque cada una de estas cuestiones da lugar a distintos tipos de discriminación. Los CV ciegos en Argentina es muy poco lo que se utiliza, pero digamos, cuando uno analiza la efectividad de esta práctica, hay una medición del BID del 2017 que dice que las empresas que han utilizado esta modalidad de CV neutros o ciegos en su proceso de reclutamiento han reclutado hasta un 36% más de mujeres. Con lo cual, fíjense si no es algo efectivo que podamos empezar a aplicar, ¿no? Otra opción es que los formularios, donde cada uno en general carga su postulación, sistematice la misma información, o sea, que todas las personas carguen la misma información. Eso garantiza la igualdad y garantiza que podamos comparar las candidaturas de forma ciega, sin visualizar los datos de identificación, ¿sí? Hay muchísimos estudios que marcan que cuando, y investigaciones, que cuando ante un mismo puesto se presentan CV ciegos, hay mucha, los CVs no son ciegos, hay mucha tendencia a elegir el género masculino por sobre el femenino ante igualdad de condiciones, igualdad de estudios, competencias, etc. Bien, hasta acá entonces vimos la definición del perfil, vimos qué es lo que podemos hacer cuando salimos a comunicar y cuando recibimos las postulaciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando propiamente ya tenemos a la persona o al perfil preseleccionado y tenemos que avanzar con pruebas de selección? En principio, hacer pruebas imparciales que se correspondan con las funciones del puesto de trabajo y que eviten sesgos. Esto son pruebas ad hoc que cada uno puede realizar para los puestos. Es algo que se puede armar, digamos, en función de las habilidades y los skills que se necesiten, y que permita comparar, ¿no? O sea, el resultado de una prueba lo que nos permite es hacer una comparación objetiva, con lo cual esa puede ser una de las metodologías. Otra de las metodologías es la entrevista, la típicamente utilizada, y acá, dentro de la entrevista, digamos, la entrevista, por más que hagamos toda la metodología, tiene un gran componente subjetivo, como todo proceso interpersonal, así que
acá lo que se puede hacer es hacer un cuestionario o una guía que a quien esté entrevistando lo lleve a preguntar ciertas cuestiones que estén netamente relacionadas con las habilidades necesarias del puesto y no otras. Tabular esto en un cuestionario o formalizarlo un poco más le da mayor objetividad que dejar a la libertad del entrevistador a que haga las preguntas que considere. En tercer lugar, se puede armar, digamos, no se puede armar, en tercer lugar, lo que también de alguna manera, entre comillas, presiona a que el evaluador sea más objetivo, es que tenga que dejar a la candidatura y a la evaluación de ese perfil por escrito, ¿sí? O sea, que al pasarlo por escrito y al tener que demostrar criterios observables, también disminuye las interpretaciones subjetivas y los estereotipos de género que vimos antes. Y también lo que podemos hacer en esta instancia es establecer que ante igualdad de condiciones de dos candidatos, se avanzará en el proceso de selección con el género menos representado en ese equipo o en esa organización, ¿no? Entonces ya setear y hacer este pacto desde un inicio de que se puede, o de que ante dos candidatos que tienen una muy buena valoración comparable, avanzamos con quien sea del género menos representado. Bien, una vez que hicimos todo esto, por supuesto, tenemos que medir, ¿no? Y hacer un seguimiento de cómo todas estas prácticas van resultando. Para hacer este seguimiento podemos medir o calcular cuántos hombres y mujeres se presentaron respecto del total de personas que se postularon, o cuántos fueron contratadas y contratados con respecto al total de postulados. Podemos también compararlo con cuántas mujeres y hombres contratados y contratados respecto del total de hombres y mujeres que se han postulado. Bueno, los porcentajes pueden, digamos, la forma de medirlo puede variar en distintas organizaciones, pero estos quizás son los indicadores que más nos van a mostrar la evolución, y si en avisos que yo típicamente no escribía o escribía con lenguaje sexista y estoy cambiando la forma en que me comunico, ver qué tan efectivo fue ese cambio, por ejemplo, en la redacción, para ver si yo tengo más postulaciones de mujeres. Eso como un ejemplo, ¿no? Y además, bueno, hay un montón de otras cosas que, digamos, quienes estamos en selección podemos realizar. Acá solo traje algunas más. Podemos definir, y siempre que nosotros definamos y establezcamos o formalicemos las prácticas, eso va a permitir que se disminuya la discriminación y lo subjetivo que se genera, ¿no? Entonces, definir qué es diversidad, igualdad y perspectiva de género para esa organización, sensibilizar no solo a quienes están haciendo los procesos de entrevista desde recursos humanos, sino también a la línea. Ustedes piensen que en todo proceso de selección es una elección en donde generalmente la última palabra la tiene la línea, con lo cual ahí tenemos que hacer un gran trabajo de sensibilización. En tercer lugar, podemos elegir proveedores que estén alineados a nuestra visión de género. Muchas veces las búsquedas se terciarizan, ¿sí? en el proceso de selección, y ahí encontramos, por ejemplo, los avisos que les mostré antes, bueno, son de consultoras, algunas muy conocidas, y que evidentemente reproducieron, ¿no? Esa mirada no alineada a género, con lo cual podemos ahí también hacer un alineamiento en toda la cadena de valor, por ejemplo, con nuestros proveedores. En cuarto lugar, bueno, explicitarlo, formalizarlo a través de un protocolo, a través de un procedimiento. Eso nos va a permitir, como dije antes, disminuir la subjetividad. El punto número 5 es que una de las competencias que tengan los candidatos que ingresen a mi organización sea la diversidad, porque si no, digamos, si sigo incorporando personas que no tienen esta apertura, corro el riesgo de seguir reproduciendo las desigualdades y que la cultura organizacional no esté
no genere las condiciones, ¿no?, para esa diversidad. Sexto lugar, generar alianzas con ONG o diversas instituciones educativas que incentiven la inclusión de diversidad de género. Hoy por hoy, en todas las especialidades, encontramos ONG o instituciones que favorecen la inserción, así que ahí, según la rama de especialidad de cada organización, se pueden generar alianzas. Y por último, bueno, esto que hablábamos un poquito antes, establecer métricas anuales, ¿no?, en donde año a año yo como organización me comprometa a ir midiendo el balance de género dentro de mi organización. Hasta acá, la verdad es que vimos, creo que más de 20 prácticas que nos hablan de todo el potencial y todo el poder que tenemos para transformar la forma en que venimos haciendo las cosas y no seguir reproduciendo estas desigualdades. Así que esta presentación tiene, si bien es bastante cruda al principio porque vemos algunos datos que va a llevar mucho tiempo cambiar, también tiene una mirada positiva de todo el potencial creador que tenemos para hacer. Bien, bueno, hasta acá un poco lo que les quería presentar. Gracias por estar ahí. No sé si estuvieron conversando en el chat porque no lo pude ver, pero ahora lo voy a abrir. Sí, Anabela, si querés yo te leo Dale. lo que fueron preguntando. Nadia pregunta, en caso de que los o las colaboradores y colaboradores que ya integran la organización, su mayoría, sean pocos abiertos o abiertas a la inclusión, ¿cómo podemos trabajar para mejorarlo? Bien. Bueno, eso es abordar un proceso de cambio cultural, ¿no? Ahí la sensibilización puede estar dada por, no sé, hay algunas organizaciones, por ejemplo, que hacen programas de becas, entonces algunos empleados son tutores de algunas mujeres u hombres que estén en alguna condición de desigualdad, entonces ahí ya se genera un lazo en esa relación. Programas de voluntariado internos que también lleven a tomar conciencia de estas desigualdades, formaciones, comunicaciones. Esto, por supuesto, que es un cambio de mindset bastante grande que lleva tiempo, ¿no? Pero es muy importante, está bueno ese punto, digamos, o sea, no solo tenemos que trabajar para ser inclusivos en el proceso de selección, sino tener una mirada integral y abordarlo también al interior. Genial. Te leo otra. ¿Vale? Si tabulamos las preguntas, ¿no corremos riesgos de que luego se terminen difundiendo y se pierda la espontaneidad de la respuesta? Pregunta Gabriela. Está bueno, Gabriela. Mi opinión personal es que mi opinión personal es que quizás de alguna manera nos dice con qué no meternos, ¿no? Te da una libertad para que puedas hacer preguntas, pero también levanta la alerta de cuestiones a no preguntar. Por ejemplo, hay organizaciones en donde no hacen preguntas en torno a por qué se eligió determinada universidad, o no hacen preguntas en torno a en dónde viven específicamente, en qué barrio, porque consideran que esos datos al que está entrevistando, ¿no?, le puede generar algún tipo de sesgo. Entonces, es verdad que acota un poco la libertad, pero diría que solo en una partecita, y que el beneficio de hacer esto quizás es más grande que dejarlo a libertad 100% del entrevistador. Te hago otra pregunta que hace Nadia. Dice, hola Anabela, ¿cómo estás? ¿Tenés algún ejemplo de canales de comunicación incluyentes para tener en cuenta a la hora de seleccionar? Bien. Bueno, las instituciones, universidades, instituciones como las ONG, desde ya. Algo interesante, un dato interesante es que este año se realizó, no sé si saben, la Expo Empleo de la Ciudad de Buenos Aires, y por primera vez se hizo con una práctica de CV ciego, o sea, todas las personas las personas entraron, fue virtual, se postularon, pero lo que las empresas reciben de esa base de datos es ciego, con lo cual
me dio alegría, digamos, porque vi como un primer indicio y una práctica desde el Estado, ¿no? Que sigue esta línea de sacarnos esos sesgos al momento de ver un CV. Y después, bueno, perdón, también LinkedIn, ¿no? LinkedIn la verdad es que es una herramienta internacional que al momento de publicar te da mucha libertad y no te exige esto de tener que poner sexo, género, etc. Totalmente. Mariela comenta que por lo general al inicio de la entrevista le pide que me cuente lo que la persona quiera contarle de su ámbito personal, dónde vive con quién, lo que quiera. Y dice que no quiere ser invasiva o que la persona lo tome como algo discriminatorio. Y después Nadia bueno, agrega... muy finita la línea ahí, ¿no? Es muy finita la línea de, digamos, a cada uno cuando entrevista se le juegan cosas distintas, tanto al entrevistado como al entrevistador. Uno nunca sabe qué es lo que el entrevistado nos va a terminar contando de su aspecto personal y hay que mantener ahí como una distancia óptima que a veces es muy finita la línea, ¿no? Pero bueno, yo aconsejo quizás no meternos tanto en esas cuestiones personales y poner 100% el foco en lo importante también que tiene que ver con habilidades, intereses, motivaciones, etcétera. Y te corté, ibas a leer otra. No. Te iba a agregar otro comentario que Nadia hace, donde explica que está en un rubro duro, mayormente integrado por ingenieros, técnicos, personal de campo y también en simultáneos con muchos hombres grandes. Tenemos muchos jubilados porque hay líneas de negocio muy específicas y nos cuesta traer nuevos perfiles. Y sí, después... bueno, No, sí, me sucede lo mismo o tuve experiencias similares. Ahí vuelvo a lo que hablaba antes. Digamos, el cambio comienza con nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad al llevar a cabo procesos de selección, que es al menos presentar candidatos a la línea que no sean todos hombres. O sea, eso ya, ahí ya lo podemos hacer y no forma parte de ningún cambio loco ni cultural que tengamos que hacer. Nosotros estamos haciendo un proceso de selección y presentamos en igualdad de condiciones distintos géneros. Después, hacia adentro, lo que hablamos antes, todo el cambio cultural que hay que realizar y lleva muchísimo tiempo porque está muy arraigado el sesgo, digamos, para que ciertas tareas, supuestamente por cuestiones físicas, a veces no sean realizadas por mujeres. Sí, totalmente. De hecho, me sumo un poco a esto que estás diciendo vos, complementando la idea. Yo también trabajo haciendo selección de personal en una oficina de empleo en una municipalidad de la provincia de Buenos Aires y a veces tiene que ver con esto que decías de qué se le pone en juego al selector, a la selectora. Y también invitar a la persona a que reflexione de por qué no pensar en el puesto más allá del género. Es decir, vienen y te dicen, quiero un hombre o quiero una mujer, también pasa. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué solo querés de un tipo de género? Antonella te consulta, dice, si queremos hacer una campaña para integrar más mujeres en un sector puntual, por ejemplo, sistemas, estaría bien poner en los avisos con la leyenda, buscamos desarrolladoras, por ejemplo. Esto en un contexto donde la empresa aún no tiene una política de género definida. Bueno, te puede quedar como un poco corta, ¿no? O sea, que solo sea hacia afuera, hacia adentro todavía no hay alguna cuestión más trabajada. Hay muchos programas que, no sé, buscan, bueno, por ejemplo, hay una ONG muy conocida, la verdad no trabajo con ellos, pero es Chicas en Tecnologías, que ahí directamente va dirigido a mujeres, ¿no? Es una discriminación quizás más positiva. Yo recomiendo en la redacción genérica hacerlo abierto, digamos que es muy importante, ¿no? Cuando también si no caemos en una discriminación hacia los hombres, es muy importante que sea abierto, pero tener cuidado de que justamente no lo estemos redactando solo para hombres, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, nos pasa a todos, estamos en proceso de cambio
y usamos palabras que no terminan incluyendo a las mujeres y capaz entonces no se nos postulan porque no sabemos cómo le puede impactar al otro. Y después, eso por un lado para los avisos genéricos. Si tenemos un programa específico, puede ser, ahí sí, decir que es para mujeres si tenemos un programa de acompañamiento específico, ¿no? No sé, ingenieras, mujeres, o mujeres para perfiles de IT, pero que tengan un programa específico de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que ingresen, que tengan algún tipo de seguimiento, de tutor, o sea, un programa de incorporación y de formación. Si no, yo recomiendo que sea abierto el aviso. Romina agrega un comentario y comparte su experiencia. Dice que tuvo un proceso de selección con Accenture que fue muy buena y en todas las entrevistas que tuvo, que fueron muchas, nadie le preguntó ni siquiera dónde vivía, ni con quién, ni sobre la familia. La verdad que fue súper profesional porque se enfocaron en las habilidades para el trabajo y el fit cultural con la empresa. Buenísimo. Bueno, ese fue el último comentario. Accenture es una de las compañías internacionales que más políticas tiene de género, así que si buscan, si googlean y se interiorizan un poco, ahí van a encontrar varias prácticas que están bueno quizás para replicar en otras organizaciones. Ese fue el último comentario. Anabela, muchísimas gracias. Okay. Si no tenés nada más que agregar, de mi parte, gracias. Gracias a todos y a todas por el espacio. No, gracias a vos. Le cedemos la palabra a Ricardo. No sé si Ricardo está con audio, creo que no está con el audio. Sí, está con el audio habilitado. Ricardo, ¿nos escuchás? A ver. Ale, ¿a vos te figura también habilitado? Sí, a mí me figura que tiene el audio habilitado. Sí, a mí igual. Hola. Ahí está. Ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahí te escuchamos, Ricardo. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Mi participación está siendo muy escueta, bueno, estoy algo convaleciente, pero bueno, la verdad que quedó en las mejores manos, que es la de Anabela, para trabajar este tema, que bueno, lo venimos trabajando en la materia, particularmente apoyado por Anabela y algunos otros integrantes del grupo. Así que bueno, creo que fue muy clara, precisa y bueno, y gracias a todos por la participación. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, gracias por el espacio. Gracias. No, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, saludos. Bueno, muchas gracias a todos por participar en las jornadas, tanto a los expositores como a los presentes. Y nada, invitarlos a que sigan disfrutando de las demás mesas que propone esta jornada de relaciones de trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias, Sil. Gracias, Daniel, por acompañarnos como voluntarios. Excelente trabajo. Y bueno, nos estamos encontrando en las siguientes mesas. Hasta pronto y que tengan buenas tardes. Chao, buenas tardes, hasta pronto, gracias.